Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que tiene que ver con la prescripción de las multas, comparendos, fotodetecciones. En cuanto a ello, tenemos que hacer referencia a la Ley 769 del año 2002. En el artículo 159 se encuentra claramente establecido de que las multas o los comparendos de tránsito tienen un término de prescripción de 3 años. En muchas ocasiones nos han escrito y nos han llamado manifestando que sus multas o comparendos o fotodetecciones tienen más de 3 años y que por consiguiente entonces quieren que se les haga una solicitud de eliminación por prescripción de esa obligación económica que se tiene con la Secretaría de Tránsito. Claramente el artículo 159 manifiesta o señala de que son 3 años siempre y cuando no se haya notificado mandamiento de pago. Es decir, que simplemente por el hecho de que hayan pasado 3 años, ello no es óbice o ello no da lugar a solicitar una prescripción. En cuanto a la interpretación de la norma, han salido varios conceptos de varias personas que se consideran o se catalogan como youtubers, que a mi parecer ha entrado a enredar un poco la dinámica de cómo se puede estar manejando el término de prescripción en Colombia. Por consiguiente, me he dado la tarea de desarrollar este video precisamente para informar lo más reciente en cuanto a lo que se está manejando en prescripción en las Secretarías de Tránsito del país. Absolutamente todas las Secretarías de Tránsito del país están obligadas a la aplicación del artículo 159 de la Ley 769 del año 2002, porque esta disposición normativa pues es una ley de la República. Contrariar la disposición que se encuentra en la ley daría lugar a que exista el delito de prevaricato y por consiguiente las respectivas denuncias que se podrían entablar ante la Fiscalía General de la Nación y los procesos disciplinarios que también se podrían desarrollar en la Procuraduría. Por otra parte, ya sabemos claramente de que son 3 años en los cuales se puede solicitar la prescripción siempre y cuando no haya notificado mandamiento de pago. Pero entonces la pregunta sería, ¿y qué sucede cuando sí se notifica mandamiento de pago? Aquí hay 2 posiciones encontradas por diferentes secretarías de tránsito. Algunas aplican el concepto del Ministerio de Transporte, que establece que después de vencido este término de 3 años iniciales del artículo 159 se cuentan nuevamente otros 3 años y que si en esos próximos 3 años no se desarrolla la ejecución de la deuda, no iniciaron el proceso jurídico para embargar, secuestrar y rematar bienes, no consiguieron adquirir ese dinero que se estaba deudando, entonces se podría hacer una solicitud de una prescripción definitiva de dicha obligación económica. Por otra parte, reitero que este es un concepto del Ministerio de Transporte y como concepto, la Ley 1437 del año 2011 claramente manifiesta que los conceptos de las entidades no constituyen vínculo o no son de estricto y obligatorio cumplimiento, puesto que es un concepto. Aquí es donde muchas informaciones se han desarrollado en YouTube que son manifiestamente contrarias a la realidad. Algunos dicen que es que se tiene que aplicar esos 3 años posterior a los 3 años iniciales. Eso es completamente falso. Y lo es precisamente porque este tipo de conceptos no son vinculantes. Algunas secretarías de tránsito, como por ejemplo la de Envigado, Antioquia, manifiesta claramente que ellos aplican los 3 años iniciales del artículo 159 y los otros 3 años que establece el concepto de Ministerio de Transporte. Otras secretarías de tránsito del país no van con ello. Por ejemplo, la Secretaría de Tránsito de Medellín. Y ellos manifiestan que se acogen a lo establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario y que por consiguiente, una vez vencidos esos 3 años iniciales y habiéndolos interrumpido con el mandamiento de pago como expliqué anteriormente, pues se tendrá que contar otros 5 años más. Es decir, que en ese total serían 8 años, por ejemplo, en lo que establece la Secretaría de Tránsito de Medellín. Los 3 años iniciales más los 5 posteriores por virtud o en virtud del artículo 817 del Estatuto Tributario. Por consiguiente, esta aplicación de la Secretaría de Tránsito de Medellín no es manifiestamente contraria a las disposiciones legales, está completamente ajustado, toda vez que, reitero, los conceptos de los entes públicos manifiesta claramente la Ley 1437, pues no son de estricto y obligatorio acatamiento o cumplimiento.